Hola curiosas y curiosos. Si miramos la asistencia sanitaria pública y gratuita en España, el Real Decreto Ley 7/2018 del 27 de julio sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud garantiza el derecho a la protección a la salud y a la atención sanitaria en las mismas condiciones a todas las personas que se encuentren en el Estado español, reconociendo como titulares del derecho a la protección de la salud y la atención sanitaria a las personas con nacionalidad española y a las personas extranjeras que tengan residencia en España. Y así, al desligar el reconocimiento del derecho a la salud de la condición de asegurado, se recuperaba la cobertura sanitaria universal. Y digo recuperar por los colectivos que quedaron excluidos por el Real Decreto Ley 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, y que ahora volvían a tener cobertura. Aunque ya puestos, también podríamos decir que recuperamos lo que ya tenían en el Antiguo Egipto, porque ellos ya disponían de asistencia sanitaria pública y gratuita. Pero, ¿cómo era esta asistencia sanitaria? ¿Cómo eran los médicos en el Antiguo Egipto? ¿Había médicos especialistas para cada área? Pues bien, en este vídeo hablaremos de eso y mucho más, así que quedaos hasta el final. Os aseguro que vais a alucinar con esta historia. Además, al final del vídeo os haré una pregunta y la mejor respuesta saldrá aquí, en Historias de la Historia. Así que suscribíos y dale a la campanita para estar al día de todas las historias que publico cada semana. Soy JJ Priego, esto es Historias de la Historia, y aquí se cuenta la historia de otra forma. Si queréis saber más, acompáñanos. Pues sí, curiosos, como os digo, en el Antiguo Egipto ya disponían de asistencia sanitaria pública y gratuita. La sociedad egipcia, con el divino faraón al frente y el chati o visir a su vera, era una organización política compleja, perfectamente jerarquizada y estructurada, y plagada de cargos administrativos, militares y también religiosos. Y no había una sola administración central, ya que el Antiguo Egipto estaba estructurado territorialmente en divisiones administrativas, los llamados nomos, con sus correspondientes funcionarios, lo que incrementaba sobremanera el número de nóminas que debía pagar Papá Estado y las bocas que debían alimentar las ubres del Nilo. Uno de los colectivos integrados dentro de esta mastodóntica organización eran el de los médicos, los sunus, cuya labor se regía por un estricto organigrama siempre controlado por un Estado omnipresente que decidía desde el lugar donde ejercer hasta la especialidad. Del grado de especialización ya lo dejó escrito Heródoto. Heródoto de Alicanarso fue un historiador y geógrafo griego que vivió entre el 484 y el 425 a.C., tradicionalmente considerado como el padre de la historia en el mundo occidental, ya que fue el primero en componer un relato razonado y estructurado de las acciones humanas. Heródoto dedicó parte de su vida a efectuar viajes, y lo hizo para obtener la información y los materiales que le permitieron escribir una obra de gran valor histórico y literario. No obstante, recibió severas críticas incluso por parte de sus contemporáneos, por incluir en su trabajo anécdotas y digresiones que, aunque proporcionaban información valiosas, poco tenían que ver con el objeto de estudio que se había propuesto. Por ejemplo, las luchas de los persas contra los griegos. Pues bien, el bueno de Heródoto ya escribió sobre el grado de especialización de los médicos de la época. Él decía que cada médico trata una sola enfermedad, y no varias, y que tenían médico de los ojos, médico de los dientes, médicos del vientre, o curiosamente, también el guardián del ano. Este último especialista, similar a nuestro proctólogo, insertaba una caña hueca en el recto del paciente, la llenaba de agua y soplaba para, a modo de enema, hacer una lavativa. Además de decidir la especialidad, el Estado determinaba también el destino laboral, así que el médico en cuestión podía ser asignado a un lugar como un templo o una población, o también a un colectivo, una expedición, una unidad del ejército o los trabajadores que construyen una pirámide. Y digo trabajadores y no esclavos porque las pirámides las construyeron trabajadores libres a sueldo, unos a tiempo completo, los trabajadores más especializados como canteros, albañiles o carpinteros, y otros a tiempo parcial, normalmente campesinos, que durante las crecidas del Nilo no podían trabajar en el campo y
eran contratados para trabajar en las pirámides. Por cierto, aquí os dejo uno de mis primeros vídeos donde hablo con detalle de todo esto. Pues bien, lógicamente en las pirámides, por el tipo de trabajo, el médico más demandado era el traumatólogo, ya que este trataba luxaciones, fracturas o heridas. Así que de una forma u otra, todos los egipcios tenían asegurada la asistencia sanitaria. ¿Pero era esta gratuita? Pues curiosamente, el Estado se hacía cargo del sueldo de los médicos, que por otra parte no debía ser para tirar cohetes. Y no sabemos si cobraban por convenio de categoría profesional o por los pacientes atendidos. Lo que sí sabemos es que, salvo los que ocupaban los escalones más altos en su organización jerárquica, cobraban menos que, por ejemplo, un escriba o una nodriza. Pensad que según el papiro de la época de Ramsés III, que se conserva en el Museo Egipcio de Turín, relativo a la construcción de una pirámide, los médicos aquí destinados cobraban 22 deben de cobre. 22. En cambio, una nodriza cobraba 30,5, es decir, 8 más. El deben, a veces también llamado taborón, fue una unidad de peso en el antiguo Egipto, constatada desde el reino antiguo, y literalmente su significado es anillo de metal. Además, y también según este documento, los médicos emitían partes de baja laboral, como evidencia las anotaciones hechas para justificar las ausencias en el trabajo. Estas podían ser por picadura de escorpión, fracturas de huesos o cualquier otro motivo que impidiese trabajar al egipcio en cuestión. Curiosamente, dentro de estos motivos justificados hay otros mucho más raros. Porque, por ejemplo, fabricar cerveza para una celebración, la embriaguez o haber recibido una paliza de tu mujer en una discusión conyugal eran motivos que justificaban las ausencias de trabajo. Por tenían hasta moscosos. Sí, esos días libres que tienen pactado ciertos colectivos de trabajadores y funcionarios. Y eran 5 días concretamente. ¿Y por qué eran 5 días concretamente? Pues bueno, los egipcios dividían el año en 12 meses de 30 días, para un total de 360 días, además de 3 estaciones de 4 meses. La primera estación, que era donde se comenzaba el año, era la inundación del Nilo o Ajet. La segunda estación era la siembra o Peret. Y la tercera, la recolección, o también llamada Shemu. Y claro, un año de 360 días hacía que las crecidas del Nilo se adelantasen unos días cada año, ya que el movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol dura 365 días. Y esto no es un problema menor cuando tu economía se basa principalmente en las crecidas del río. Así que decidieron tirar de los dioses para crear 5 nuevos días a los que llamaron epagómenos. Según la leyenda, Geb, la tierra, y Nut, el cielo, se habían casado sin el consentimiento de su padre, Shu, el aire. Como castigo, se interpuso entre ellos para que no pudiesen estar juntos, pero llegó tarde porque Nut ya estaba embarazada. Así que Shu prohibió a todos los meses del año que permitiesen dar a luz a Nut. Pero Tot, el dios de la sabiduría, se apiadó de ellos y les ayudó. Para no desafiar la prohibición de Shu, retó a Khonsu, la luna, que era el encargado de medir el tiempo, a jugar al Senet. El Senet es un juego de mesa ideado en el antiguo Egipto, y se trata de uno de los juegos de mesa más antiguos que se conocen, y su uso fue muy extendido en el tiempo. Pues bien, cada partida ganada por Tot añadiría un día más en el calendario, y al ganar 5 partidas seguidas añadieron 5 días al calendario, y Nut finalmente pudo dar a luz a sus hijos, Osiris, Horus el Viejo, Set, Isis y Neftis. Y de esta forma tan original pasó el calendario a tener 365 días, y esos 5 días eran festivos. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido esta historia? Mola, ¿eh? Me lo podéis dejar en los comentarios, los leo todos. Aparte, en el comentario destacado os dejaré otros vídeos tan interesantes como este. Echadle un ojo. Por cierto, os dejo una pregunta para que la contestéis vosotros, a ver quién la sabe. ¿Nunca os ha llamado la atención al contemplar las estatuas de los faraones, que unas tienen la barba recta y otras curvada? A ver si sabéis por qué era así, porque tiene su explicación. ¡Suerte a todos! Y nada, aparte de darle like al vídeo, suscribíos y campanita, os recomiendo este vídeo de aquí que tenéis que ver sí o sí, es tremendo. Y si no eres suscriptor, dale a este botón y hazte suscriptor. Y estos 2 botones son mis otros 2 canales, tanto Ciencias de la Ciencia como Easy Promos TV. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.